Constructora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva Económica con Magín Díaz. Bueno, señores, está Magín Díaz con nosotros aquí, vamos a conversar con él. Hablábamos un poco fuera del aire de lo que están planteando los organismos multilaterales sobre la reforma fiscal en la República Dominicana. ¿Qué está diciendo el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? Que me imagino que el doctor Magín Díaz lo invitaron para el próximo viernes a la juramentación del presidente Luis Abinader. Me imagino eso. ¿Por qué? Sí, pero uno de los más importantes economistas de este país. ¿Por qué no podía estar presente en esa ceremonia? ¿Pero por qué en esa? No, porque habría un conflicto de interés porque me toca comentarla ese día. Entonces voy a estar comentando su discurso. Magín, él te lo hizo como de mala fe, no le ¿Será? No, Nayib nunca haría eso. Bueno, el tema realmente, aunque se habla mucho de la reforma constitucional, para mucha gente el tema importante es la reforma fiscal que el presidente anunció el 20 de mayo. Y no parece coincidencia que los tres organismos internacionales han hablado contundentemente, probablemente en apoyo al gobierno. El gobierno ha buscado apoyo en los organismos internacionales. O sea, Fondo, Banco Mundial y Banco Interamericano. Y vamos a ver qué ellos dicen. Voy a citar algunas cosas que ellos han escrito incluso en artículos de opinión que han publicado en la prensa. ¿Ellos mismos? Sí, ellos mismos. O a través de sus páginas web. Por ejemplo, el Banco Mundial dice la República Dominicana debe aumentar su recaudación entre 2 y 3% del PIB. Esos son 200,000 millones de pesos. Mejorar la recaudación es crucial para la convergencia económica, para reducir la desigualdad y para la sostenibilidad. Pero algo importante que dice el Banco Mundial es, el país no puede esperar a que se generen ahorros en el gasto, porque toma mucho tiempo. Hay que mejorar la calidad, pero hay que aumentar los ingresos. Eso dice el Banco Mundial. Tampoco puede esperar el país que los resultados de bajar la evasión. Exacto. Esa siempre ha sido la posición de los organismos. Sí. Ahora, el Banco Interamericano también en un artículo de opinión dijo, si el país no cambia la trayectoria fiscal pronto, el Estado se verá cada vez más limitado para invertir en infraestructura pública y en formación de capital humano. Hay déficits fiscales recurrentes, endeudamiento público en aumento, pero, dice el BID, la buena noticia es que esto se puede revertir con una reforma fiscal integral que aumente los ingresos tributarios que están entre los más bajos de América Latina. Y el fondo dijo, la reforma fiscal va a ayudar al país a atraer mayor inversión. El país debe aumentar la recaudación para llevar la recaudación a los países comparables. ¿Cuánto recaudan los países comparables al nuestro? 17.6% del PIB. Y nosotros 13.6%. Entonces el fondo dice, aquí hay que aumentar los ingresos 3%. En 4%. En el mediano plazo. ¿Qué es lo que dice el Banco Mundial? Pero el Banco Mundial fue más allá. El Banco Mundial dijo, hay que aumentar los ingresos 3% del PIB ahora, pero pensando en que los ingresos luego deben llegar a 20% del PIB. Eso es lo que está pensando el Banco Mundial. Y el Fondo Monetario sacó un análisis de que ellos entienden que una reforma tributaria más mejoras en el sector eléctrico van a poner a crecer la economía más de 5%. O sea, va a aumentar la tasa de crecimiento potencial. ¿Tributario o fiscal? Perdón. No, tributario. Siempre se dice fiscal, pero es tributario. Ok. Porque ahora, por ejemplo, no hay... Ya el presidente dice que tiene 4 años haciendo la reforma del gasto. Recuérdense que yo escribí un artículo sobre ese tema. Aquí en el país se confunde reforma y mejora de calidad del gasto con reducción del gasto. Sí. Cuando la gente habla de mejora en el gasto, piensa que el gasto se va a desplomar. Sí. El gasto no se ha desplomado, ha aumentado. De hecho, ha aumentado mucho. Las finanzas públicas ahora, antes del COVID se manejaba el gasto público en 17% del PIB. Este año va a ser casi 20%. O
sea, el Estado está aumentando. Que no es lo mismo gasto que inversión. No necesariamente, No, porque claro. ha aumentado el gasto corriente. Claro, eso es. Entonces, claramente los organismos, pero lo interesante es que el Banco de Inversión JP Morgan habló también, hizo un buen informe de la economía y dijo algo muy interesante, que hace 20 años uno no veía eso en un banco de inversión. Dijo, esta reforma no es para bajar la deuda PIB necesariamente. Lo que está esperando JP Morgan es que esta sea una reforma para aumentar el tamaño del gobierno y proporcionar redes de protección social que una sociedad cada vez más rica va a demandar. Entonces, lo que está diciendo JP Morgan es, el país se está haciendo más rico, la evidencia es que la gente demanda más gasto público, entonces hay que hacer la reforma para ir aumentando el tamaño del gobierno. ¿El tamaño del gobierno o la inversión? El Porque, tamaño del porque eso gobierno. parece totalmente contradictorio. No, porque bueno, el es- gobierno es la burocracia Claro. administrativa que genera Bueno, un gasto ellos quieren decir exorbitante. que si el Estado Dominicano ahora es 19, que tal vez debe ir a 22%. Exacto. Obviamente, lo ideal es que sea con más inversión pública y menos nómina y menos ineficiencia. Exacto. Pero lo que se está esperando a nivel internacional es una reforma grande en que el gasto público no va a bajar, sino que va a aumentar y obviamente eso necesita ingresos de respaldo y el gobierno pues ya veremos si se va a decantar por una reforma grande o una pequeña. A propósito de eso, Magín, en este momento, ¿cuál es el nivel o la tasa de inversión pública que tenemos en la República Dominicana a este mes de agosto? ¿Por dónde anda más o menos? No, al mes de agosto no he seguido los datos porque y ni hay que seguirlo. ¿Cómo tuve el problema de la inversión? La inversión presupuestada originalmente este año en 2% del PIB es la más baja en 40 años. Ahora, como hubo ingresos extraordinarios por la negociación de Aerodón, casi todos esos 800 millones de dólares se sumaron a la inversión. O sea, el presupuesto modificado ha ido aumentando la inversión. Pero eso te refleja un problema, que para tú llevar la inversión a 3% del PIB en ese entorno, solo lo has podido hacer con ingresos extraordinarios que no se van a repetir en los años siguientes. Entonces, el problema estructural es de una inversión muy baja. Y eso, bueno, necesita recursos. Magín, estaba trabajando una idea con un ingeniero eléctrico que me estuvo hablando de algunas propuestas que tiene. Me dice, mira, él entiende que focalizando el subsidio, o sea, él dice, mira, aquí hay un dinero que se está perdiendo, él pone yo vivo en la circunstancia número 1, dice, él vive en un residencial importante, sin embargo yo pago, a mí me subsidian, él dice, no debe ser. Entonces él dice que sacándole una buena parte de ese subsidio a sectores que no deben, se va a ahorrar un dinero al Estado Dominicano. Él quiere pagar. Claro, él dice, yo soy afectado, pero no puede ser. ¿Cómo se llama él? No, y es verdad lo que él plantea. O sea, ¿cómo es posible que él dice, el NACO entero tiene subsidio? Pero, Dice, pero o sea, ¿dónde está el subsidio? ¿de cuándo Sí. podríamos estar hablando Mira, lo Magín, que más o menos? pasa, pero eso es un problema de economía política. Eso que tú dices pasa con todos los subsidios generalizados. Claro, A todos nosotros lo mismo. nos subsidian los combustibles. Eso no es eficiente. Nosotros pudiéramos pagar Claro. el precio del combustible. Ahora, cuando tú desmontas un subsidio generalizado y lo focalizas en los pobres, te queda un gran problema. ¿Cuál? La clase media. Ujú. Porque a los pobres ya es fácil focalizar. Para eso están las tarjetas, te le puedes devolver lo mismo. Pero a la hora de la verdad, los gobiernos dicen, le da miedo quitar los subsidios generalizados. Entonces, Por la clase media. por la clase media Claro. que cada Es la vez... que más protesta. No, es que antes no había clase No, y media, es era la chiquita. que más carga. Es la que Claro, más carga entonces, al final. sí, eso es lo que han dicho desde hace tiempo los expertos, los organismos. Se empezó a focalizar, que es el bono luz, pero queda una parte del subsidio que es para tapar el hoyo del déficit de la distribuidora. Entonces, ese subsidio es generalizado. El problema es que al tú desmontarlo, pues va a afectar a la clase media. Ahora, yo me imagino, y lo he dicho, que don Celso, ahora que ya asumió a cargo de toda la sede, él junto con el presidente anunciarán cuál es el plan para ir desmontando el subsidio, y eso requiere inversión, eso requiere gestión y probablemente el involucramiento del Pero sector Manuel, privado. que traiga el amigo por aquí Magín. por el programa, yo quiero conocerlo. Magín, el presidente, todos pensábamos Bien. que iba a poner la reforma
Tú eres rico, tú debes pagar también ese subsidio, tú eres la rico también. constitucional después, Claro. puso la constitucional, el país está discutiendo la constitucional. ¿Tú crees que hay posibilidades reales, salvo que sea impuesta sin conversar con nadie, de que la reforma se discuta, también la tributaria o la fiscal, en este año para ser implementada en el presupuesto del año que viene? Bueno, lo que siempre esperan los gobiernos es que las reformas se aprueben antes de empezar el próximo año. Fíjate que la mayoría de las reformas se han aprobado entre septiembre y diciembre. ¿Por qué? Porque cuando ya tú estás en este año, en materia de estimación, ya este año está perdido. Sí, ya. Ya, cualquier impuesto que tú subas a fin de año para no te va a dar nada. Además, el humo y la resaca de Nochebuena se lleva eso. Tú lo que quieres es prever el próximo año. Entonces, yo creo que el objetivo del gobierno es que esto se someta, se discute y se apruebe antes de diciembre para iniciar el año con sus estimaciones bien hechas y lo que espera el gobierno con mucho más ingresos. Sí, Magín, va? dice la... Sí, adelante. Ay, perdón. Dice la CEPAL, precisamente hoy sale en el listín, que el país perfecto ha crecido, que República Dominicana es uno de los países que ha estado creciendo, pero tenemos que buscar políticas que faciliten la transición hacia una mayor productividad. ¿Qué significa esa mayor productividad? Por favor? Mira, la economía aquí siempre ha crecido mucho. Con Balaguer, bueno, los gobiernos del PRD generalmente había crisis, no Sí. crecía tanto, pero en promedio, esta economía, gobierne quien gobierne, crece 5. A veces hay problemas, choques externos, aumenta el petróleo, ahí puede bajar un poco, problemas como el COVID, pero esta es una economía que tiende a esa tasa. Ahora hemos crecido mucho, yo creo que porque somos diversificados en gran parte, tenemos remesa, tenemos zona franca, tenemos un sector industrial bueno, pero los indicadores de productividad no son tan buenos. Por eso el crecimiento... ¿Qué significa indicadores bueno, de ¿cuánto productividad? produce el trabajador? Los Eso. trabajadores nuestros Eso. no tienen mucho capital humano porque Eso. es un tema de la educación. Entonces Claro. los empleos que se producen no son buenos, hay mucha informalidad. Exacto. Y eso te replica la desigualdad entre Sí. las generaciones. Entonces hay personas aquí Por jóvenes fin, que Dios tienen mío. acceso a muy buena educación, pero la mayoría no, es muy mala la educación. Sí, sí. Entonces eso se resuelve a largo plazo con más educación, entrenamiento al trabajador. Ya han entrado, por ejemplo, algunas zonas francas más sofisticadas. Antes nada más era pantalones. Sí. Entonces eso es productividad, pero Eso- eso requiere tiempo e inversión en capital humano. Virgilio. Muy bien. Magín, Muy ¿Cómo bien, finalmente? Vino fino, Magín, hoy. Brian Moynihan, que es el CEO, Brian Moynihan, Pedro, el CEO, ayúdame. el CEO de Bank of America, pues dio unas declaraciones el domingo, dice que no prevé una recesión en el horizonte en los Estados Unidos, sin embargo, habla de una desaceleración de la economía que perjudicaría, entiende Virgilio, Sí. porque él va ahí, Sí. que Pero perjudicaría es a para la Cámara diciembre. Harris. Ay, Virgilio, que ellos lo esto- dicen Lo para de él va a caer ahí, Hay que Magín. ayudar. Lo de él para caer ahí. Ellos lo están planteando para diciembre. Ah, pero Sí. después de las elecciones. Puede entonces. ser. Después de las elecciones. Puñito, No, Virgilio, ellos dale, no Kamala. están- pero también hablan del gasto del consumidor que se mantiene en línea con los niveles previos a la pandemia. Eso dice un informe y lo dice el CEO de Bank of America. ¿Qué te merece eso para la economía norteamericana? Luego de esto que hizo la Fed la semana pasada. Bueno, Y de la lo FED que hará- y de lo que hará en no septiembre. tocó la tasa de interés, la dejó igual. Igual. Ahora, el año pasado, Goldman Sachs Exacto. pronosticó con un 100% de probabilidad una recesión. Sí. O sea, y los economistas tienen 2 años y medio pronosticando la recesión en Estados Unidos que nunca ha llegado. La tasa de crecimiento potencial de Estados Unidos, el último dato es que es 1.9%. Y la economía tiene 2 años creciendo por encima de su potencial. Es como si aquí creciéramos 6 o 7%. Porque una economía tan grande que crezca 2.5 es mucho. Y ellos siguen creciendo. Ahora, va a ser la primera vez, solo hay un precedente que creo que fue en 1995, que subieron las tasas de interés, hubo contracción monetaria y la economía siguió creciendo. Eso nunca ha pasado.
es lo que se llama el aterrizaje suave, el soft landing. Exactamente. Eso es lo que yo Hasta hablo. ahora la economía no se ha desacelerado. Sigue creciendo más que su potencial. Por Entonces, encima de 1.9. sí, está creciendo 2,5 más o 2,5. menos. Entonces, eso es mucho y no hay indicaciones de recesión. Aunque los mercados entendieron eso la semana pasada y se cayeron, pero eso no tiene una explicación económica lo que pasó. Ni la Reserva Federal debe actuar en eso. Dicen que compraron, que era para comprar acciones. Para No, No, dicen despreciar que el mercado. salió un dato de empleo que no fue del bueno, empleo. pero hace 4 meses salió un dato igualito y no pasó nada. Y fíjate que ya los mercados se recuperaron. Pero Hay cuando- algo de sí. nerviosismo porque la verdad que las tasas están altas desde hace un tiempo Que largo. deberían bajar. Pero ese nerviosismo solo es por las tasas. Tiene que haber otro No, elemento. Bueno, que solo no hay por la indicadores, no hay una tendencia en los indicadores que diga que la economía va mal. Pero es que lo predicen No. para diciembre. Goldman Sachs también lo dijo que es para diciembre que puede venir la recesión. Bueno, el año pasado lo dijo para diciembre del año pasado. Entonces, bueno. hay que esperar que sigan saliendo datos. La economía sigue creciendo mucho. Entonces, para ¿es sus buena para estándares. Kamala Harris? El tema es Japón, señores. Yo creo que hay un tema de percepción, que es lo que se está estudiando en Estados Unidos. Todo el mundo piensa que la economía va mal, pero los indicadores Sí. dicen que no va mal. Sí, es cierto lo que dice. Entonces, si al final esa narrativa prevalece, entonces eso le va a perjudicar. Tal vez eso se debe a que esta generación de norteamericanos no había vivido inflación. Ok. Y tal vez se debe por eso. Ahora ya la inflación está por debajo de 3%. Hoy se anunció el dato por primera vez debajo de 3% desde hace 2 años, desde marzo del 2021. Entonces, no hay señales de que va a haber una recesión ahora en el corto plazo Bueno, en gracias. Estados Unidos. Gracias. Bueno, pues aquí? gracias, Magín. Muchas gracias. Magín. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Bien, gracias. Cambio Gracias, fuera. Magín. Confort.